Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Chao. 3:35, estamos acá en Cítrica Radio. Esteban Chacho, un conductor, su servidor, y la columna de Franco Felice. La literatura en el barro, o debería decir en el Barrows. ¡No! ¿Cómo estás, Franco? Mal, con ese chiste pésimo que hiciste. Toma el té, dale, Me voy a tomar el té. Toma el té. ¿Por qué? ¿Por qué en el Jardín de Franco con Porque Franco no estoy tomando café aparte porque estoy con mucha cafeína en sangre, así que... Muy bien, un rico té. Un rico té, sí. Un rico té. Buen Tarahui. Para acompañar una gran columna que en este caso nos adentra en alguien que tenés masticado, que conoces, que transitas hace bastante con sus obras. Sí, es cierto, es alguien que, bueno, podríamos decir que... Recuerdo la semana pasada, siempre hay cosas que se conectan entre sí, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de literatura, cuando hablamos todas las semanas de algo particular. Pensaba el otro día, ¿no? Cuando la semana pasada hablamos de Stephen King, estoy pensando en un autor que me marcó mucho, un autor que a mí un poco como que me introdujo en el mundo de la lectura. Estamos hablando la semana pasada de Stephen King, ¿no? Entonces dije, bueno, estos caminos, estos senderos que se van abriendo siempre por el lado de la literatura, en mi caso, corresponden siempre dar un par de nombres. Uno fue Stephen King la semana pasada, la semana que nos trae hoy al día, o sea, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves. Hoy jueves 29. 29 de septiembre. Decidí pensarlo desde el lado de otro autor, un autor radicalmente diferente a Stephen King, no solamente en su metodología, sino también en toda su literatura y en todo lo que acompaña al análisis de su obra. Sí. Estoy hablando de un autor que también es estadounidense, se llama William Burroughs, lo conocen varios seguramente por el nombre. Ha tenido cierta influencia grande en algunos escritores argentinos en la década del 80, en la década del 70, sobre todo aquellos que pergeñaban movimientos culturales de baja clase, como por ejemplo, no sé, Enrique Sims, El Señor de los Venenos, ese tipo de libros. Y William Burroughs constituye quizás uno de los espectros más interesantes de la literatura, por lo menos de los que me parecen a mí, y alguna vez hablamos de esto desde la mirada de otro autor como fue Allen Ginsberg, que es la generación Beat. Estos generación mal llamados Beatnik, ya explicaremos por qué está mal llamado Beatniks, que bueno, comprendían un núcleo de escritores que entre fines de los 50 y comienzos de los 60 fueron como una suerte de colectivo creativo que agrupaba autores como William Burroughs, que ya lo mencioné, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Carl Salomon y un montón de autores que tenían un estilo de vida bohemio, les gustaba mucho, esto parece un dato menor, pero terminó influyendo mucho en su literatura, les gustaba mucho escuchar jazz, la literatura beat y el jazz van mucho de la mano, el consumo de drogas, hay que decirlo, de hecho la literatura beat está encasillada, si se quiere, o mal dicho, etiquetada como un estilo literario, un género literario, una corriente, un movimiento artístico muy de la mano con las drogas. Vos recién mencionabas la heroína y yo pensaba qué gracioso que la canción que pusimos antes de la columna se llama Heroína, la canción de Sumo, porque la heroína es algo que tiene mucho que ver en la literatura beat, sobre todo en William Burroughs, sobre todo en uno de los libros que hoy traje, y sobre todo siendo que William Burroughs era uno de los autores más leídos por Luca Prodan. Entonces es como que nos dimos cuenta que accidentalmente hicimos un tejido bastante interesante, ¿no? Entre música, libros y sustancias, ¿no? Podría ser una cosa así. Y recién te nombraba la heroína y podemos nombrar la influencia de la heroína que ha tenido en la obra de Burroughs, principalmente con uno de sus libros que conforma la primera parte de lo que yo he decidido llamar la trilogía tóxica de Burroughs o la trilogía infernal de Burroughs. Me gusta más infernal porque tóxica me parece que medio como que lo disminuye, lo lleva sola. Infernal es un gran título. Se me ocurrió en el colectivo, te lo juro. Me gusta mucho la trilogía infernal de William Burroughs porque justamente hay 3 obras de él, una escrita en conjunto con otro autor, son cartas en realidad, que se podría decir que constituyen lo más personal de su obra. No me gustaría decir este es un top 3 de William Burroughs porque realmente hacer un top de un autor tan complicado como William Burroughs sería hacer una columna de 4 horas. Y no sos esa clase de creador de contenido. Y no soy esa clase, viste, los 7 autores. Sí. Eso a mí mucho ya no me gusta. Creo que era demasiado arbitrario. Así que preferí ir para el lado de lo más personal de William Burroughs. Y ya que estamos, vamos a hablar como si fuese otro tipo de contenido. Mencionamos a la heroína y tenemos que hablar de uno de los primeros libros de William Burroughs. Cuando digo uno de los primeros no lo digo por el lado de que no estoy seguro, sino porque la historia de publicación de William Burroughs es bastante confusa, porque siempre está la discusión de qué fue lo primero que se publicó, aunque sabemos que lo primero que se publicó bajo su nombre es una novela escrita a 4 manos con otro autor de la generación Beat, que fue Jack Kerouac, una novela que se llama Y los hipopótamos se cosieron en sus tanques, tiene un título un poco largo, escrita a 4 manos, se publicó en 1949, pero era un libro en conjunto, lo escribieron juntos Kerouac y Burroughs, 2 de los principales exponentes de la literatura Beat, pero un par de años después, en 1953,
1963, se publica este libro que tengo aquí en mis manos, que ahora que estoy en otro lugar, no sé, la cámara es esta, ¿no? La cámara es mostrar esta, aquí. Voy a mostrar esta edición que la compré hace muchísimos años. Es de Anagrama, porque Anagrama es la que tiene los derechos de la obra de William Burroughs en español. La traducción no es la mejor, pero bueno, se consigue. Esta novela se llama Yonki. Yonki es está mal escrito a propósito, aparte está con Y y con Q y con I. Claro. Yonki es una deformación de yankee, que es drogadicto. Claro, En inglés, claro. Pero drogadicto justamente, vos decís falopero, se le dice yonki a los adictos que tienen adicciones realmente fuertes. Esos adictos que podemos pensar quizás de una forma más contemporánea, no sé, en Trainspotting, en la película de Danny Boyle. Bueno, esos serían yonkis, ¿no? Para este tipo de lenguaje. Y en Yonki, justamente, la primera novela que se publica, ahora sí seriamente, digamos, bajo su nombre, de William Burroughs, es una novela que, si bien cuenta su principal interés y sus principales aventuras a comienzos de la década del 50, a fines de los 40, que es la adicción a la heroína, cuenta un poco cómo se fue formando este hombre, este escritor, en lugares como suburbios, en lugares como clínicas de rehabilitación, en aeropuertos. ¿Por qué digo aeropuertos? Porque eran los lugares donde la droga se movía por una cuestión de contrabando. Claro. Vamos a hablar de muchos términos ilegales. Quiero aclarar que no estoy haciendo apología, como ha pasado alguna vez, que hablando de Miedo y Asco en Las Vegas con Hunter Thompson, parecía que estaba diciendo no, esto está bien. No, yo solamente estoy tomando las palabras del autor, pero creo que en Yonki está como esta primera de las tres patas de lo que fue la gran parte personal de la literatura de Burroughs, que es la heroína. O sea, no podemos negar que la heroína y la droga en sí, sobre todo la heroína principalmente, fue un componente crucial en la primera obra de Burroughs. Y él en Yonki como que se decide a contextualizar y a encuadrar y a reducirse a contar su experiencia como drogadicto. Lisa y llanamente es esa, ¿no? Recordemos, se escribe en 1951, se publica en 1953. Se publica también en un contexto interesante porque cuando él publica el libro, la historia es larguísima, pero vamos a encontrar unos condimentos que son súper excitantes para mí. La publica bajo el nombre, no de William Burroughs, porque realmente publicar esto en esa época era imposible, sino que usa un seudónimo que es William Lee. William Lee, que es, bueno, una deformación un poco de William Burroughs, o W. Lee, depende cómo se lo llame, y nadie se lo quería publicar, no había nadie que esté interesado, ninguna editorial quería manejar, imagínate, 1953, un material manuscrito sobre las aventuras de un hombre que consumía heroína, las aventuras de un hombre que lo único que buscaba era placer mediante la droga, y, bueno, otro tipo de cosas que tienen más que ver con el siguiente libro que hablaremos, claro. Pero nadie se lo quería publicar, hasta que aparece un personaje muy interesante para la cultura beat, un hombre que realmente no ha tenido como escritor el reconocimiento que merece en general, no solamente acá en Argentina, sino también en Estados Unidos, en su país de origen. Aparece un hombre llamado Carl Solomon, que Carl Solomon es interesante mencionarlo porque yo recuerdo aquella vez que hablé acá de Allen Ginsberg y su famoso poema Howl, Aullido, he visto las mejores mentes de mi generación, recordemos que comienza así. Es un poema que es como el canto principal, el canto gregario de la literatura beat, de la generación beat, hacia la generación que acaba de perder, ya sea por la guerra o por la crisis económica. De Vietnam. Exactamente, Vietnam estaba ahí en el medio, entonces toda esta generación huérfana de un montón de cosas se ve retratada por el poema de Ginsberg. Bueno, el destinatario del poema de Ginsberg es Carl Solomon, que Carl Solomon acá entendemos que todavía no era quien es, no era el hombre famoso que fue después, pero fue el responsable de que se publique la novela de Burroughs, Yonki, ¿no? Entonces podemos decir que gracias a, como dice en la contratapa, las necesidades desesperadas y valientes de un tal Carl Solomon, que era este escritor que te dije, Yonki se pudo publicar, por lo cual William Burroughs, digamos, salió a la luz con esta novela, recordemos, bajo un seudónimo, que fue como el puntapié inicial de su obra personal, porque ya había publicado él previamente la novela con Kerouac, pero esta novela con Kerouac era más una cosa, casi como un diario, como una cosa de dos amigos que vivían juntos y contaban lo que hacían, cuáles eran sus intenciones. Bueno, acá en Yonki Burroughs se va con todo sobre sí mismo y cuenta cómo es su experiencia con la droga y cómo es su infierno, y en ningún momento se queja de eso, en ningún momento lo ve como algo que él debe remediar. Él simplemente, después está en un fragmento que me gustaría leer, él simplemente dice, mi vida es así, yo la manejo así. Un punto descriptivo incluso, sin ningún tipo... lo formulo como pregunta. ¿Hay una especie de reflexión sobre eso o se trata de compilar una crónica de sí mismo? ¿Cómo lo sentís? Yo creo que es un híbrido de esas dos cosas, porque si bien hay cierta... como dije antes, no crítica, no me quiero contradecir. Claro. No una crítica, pero sí hay como un conocimiento, ¿viste? Como esto realmente quizás a mí me está matando, pero es mi realidad, no la puedo negar. En un momento pasa a ser un poco una crónica, Yonki, de cómo él, de las cosas que hace para conseguir drogas, un adicto aparte en Estados Unidos en 1951. Claro. La droga era como algo que también todavía no se hablaba quizás del todo como se empezó a hablar después, la llamada guerra contra las drogas todavía no existía, no. Entonces había como todo un tratamiento diferente, tanto cultural como personal, como hasta incluso medicinal de lo que era la droga. Recordemos que hasta no mucho tiempo antes uno conseguía opioides en la farmacia, entonces también acá está todo ese juego de
qué tiene para ofrecer un país, en este caso Estados Unidos, nada más y nada menos, qué tiene para ofrecer un país o cuáles son las respuestas que tiene para ofrecer ante el problema de las drogas, que está matando jóvenes, a otros no los mata, pero bueno, les permite escribir estos libros, como dice Burroughs. Claro. Entonces realmente creo que es como un libro bastante tóxico en ese sentido. Un libro tóxico en el buen sentido porque te muestra, es un descenso al infierno personal de William Burroughs. Un William Burroughs joven, en este momento él tenía, creo que apenas un poco más de 30 años, pero que ya lo muestra como uno de los escritores más interesantes de esa generación que estaba asomando. Recordemos que la generación Beat, a comienzos de los 50, estaba como empezando a ebullecer. Después, bueno, se publican otras obras como las más conocidas, En el camino, de Jack Kerouac, pero se publica recién en 1955. Luego aparece el poema de Ginsberg, Howl, que acabo de mencionar. Estaban teniendo las experiencias que luego iban a narrar. Un poco iban teniendo las experiencias que los iban a narrar, pero Burroughs se adelanta y cuenta su historia en tiempo real, digamos. Claro. Hay un fragmento, no sé si es para el final o para ahora. Me gustaría leerlo más al final. Sí, por favor. Acá se suman algunos mensajes. Hay algunos muy especiales que leer para el final, pero bueno, hay gente sumándose. Adelante. Hay propuestas, hay preguntas. Está Pablo Checho, ¿a quien conoces? Sí, lo conozco, por supuesto. Mi padre. Sí, padre. y es una casualidad porque con tu padre he hablado alguna vez de William Burroughs, Sí. y hoy que termino hablando de Burroughs de vuelta en la radio le aparece. No quiero quedar como monotemático, pero son casualidades. Estamos unidos, hay un triángulo entre Pablo Chacho, Franco Felice y William Burroughs, parece. La Burroughs señal. Que La dice Burroughs Franco, señal. tenés que hablar del hebrero. En algún momento, Lebrero, bueno, Mario Lebrero podría. Y Chipi dice, Esteban, hay una pregunta pendiente para Franco, que es cierto que una pregunta que ya fue, que haremos al final, para ok, no interrumpir, ok. pero hay mucha gente pendiente y siguiéndote. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo continúa esto, Franco Felice? Bueno, continúa por la siguiente pata, podríamos decir, la siguiente ramificación de lo que fue uno de los ejes que, quizás el más polémico, ¿no? Uno de los ejes que consolidó la primera literatura de Burroughs y que un poco definió su personalidad literaria como escritor. Y cuando digo personalidad literaria como escritor, quiero ir un poco más allá, porque uno también entiende, esto nos pasa al día de hoy, los escritores cuando fomentan su obra, cuando crean, cuando escriben, a veces esa obra y esos condimentos se terminan trasladando un poco también a la persona y terminan formando lo que se llama figura de escritor. Es en este caso, como hemos hablado alguna vez de Borges, que hablábamos de este hombre que se la pasaba leyendo, este hombre cerebral, frío, y que empezó a tener, o sea, como que su obra empezó a trasladarse a su persona y por eso lo veíamos como alguien sabio, intocable, inalcanzable, desafiante. Entonces, bueno, con Burroughs, en otro nivel de las cosas pasa algo parecido, porque por haber escrito un libro sobre las drogas y haber sido primera persona y haber sido una crónica de sus experiencias, obviamente que lo que le iba a pasar era que iba a quedar encasillado como un autor de la droga. Claro. Que en realidad, vamos a decirlo, como dije al principio, Burroughs es un autor cuya toxicidad es conocida y de hecho ha hecho gran parte de su obra, pero no nos podemos limitar a eso. Lo mismo pasa con su siguiente ramificación, que insisto, es más polémica porque también tenemos que ponernos en contexto. Estamos hablando de 1950, y en 1950, 1948, 49, que un hombre se define abiertamente como homosexual era diferente a lo que pasa hoy, era muy difícil. Entonces esta es otra de las partes de la gran ramificación del árbol de Burroughs, porque él publica, y acá hay un problema con la publicación porque estamos hablando de un libro que se publicó recién en 1985, con un Burroughs ya anciano. Burroughs muere en 1997. Recién en 1985 se publica este libro que tengo aquí, que ahora voy a mostrar, que lo loco es que se había escrito antes que Yonki. O sea, nosotros hablamos de Yonki como la primera publicación correspondiente a 1953. Se supo que había una publicación previa de William Burroughs, creo que de 1949 o 1950, si no me equivoco, que se llamaba nada más y nada menos que Queer, que vendría a ser como maricón en la jerga de Estados Unidos de ese momento. Queer ahora ha tenido otras acepciones, por supuesto, nadie se refiere a lo queer como maricón, pero en 1950 decir queer era abiertamente, de forma despectiva, decir un maricón, un marica. De hecho, las traducciones de la novela, la tengo acá, es una edición un poquito más fea, es de página 12, no por eso es fea, sino porque, no sé, me gusta menos. Queer, con la cuchara ahí de la heroína, bueno, también un gesto... Con la hornalla. Con la hornalla, exactamente, un gesto a destacar. Queer es como que explora el otro lado de la literatura de Burroughs y de su persona, que tienen que ver con sus experiencias con la homosexualidad. Como hombre que se está descubriendo y que, así como en Yonki narra su descubrimiento con las drogas y cuenta su descubrimiento en un montón de aspectos de la personalidad y qué hacía para conseguir esa droga y cómo se fue formando su imagen de escritor. Bueno, en Queer ocurre lo mismo, pero en vez de la heroína, acá el sujeto es la homosexualidad. Acá estamos viendo la historia de un hombre que, mucho más joven, recordemos que se escribe antes que Yonki, se publica 30 años después, también por cuestiones parecidas de escándalo. Estamos hablando de un hombre que se da cuenta que le gustan los hombres, había tenido una historia, la historia de Burroughs, no sé si la conocés, con su esposa, bastante trágica. Él estuvo casado con una mujer llamada Joan en la década del 50, antes de escribir. Sí. En un matrimonio convencional. Y un día jugando al Guillermo Tell, ese famoso juego donde una persona se queda quieta con una manzana en la cabeza y el otro le tiene que disparar. Bueno, parece que estaban los dos un poco pasados de copas. Burroughs le dispara y la mata.
la mata. Directamente le pega un tiro en la frente porque, bueno, parece que calculó mal la manzana. A partir de ahí empieza todo un proceso legal, judicial, bastante... La sacó muy barata Burroughs. No vamos a hablar ahora de eso porque me parece que es extraliterario. Si bien él ha dicho que esa experiencia lo terminó influyendo mucho en su literatura, yo creo que es totalmente lateral a su obra, pero es muy interesante, le recomiendo para aquellos curiosos y hasta con un poco de humor retorcido, porque hay bastante de humor negro en el medio, la historia de William Burroughs y el femicidio de su esposa, porque uno lo dice así hoy en día y parece una locura, pero entender que en 1951 una pareja, ambos borrachos y drogados jugando a eso, está bien, ocurre una tragedia que Burroughs la mata, pero todo lo que ocurre después con la ley y cuál es la sentencia que le dan y qué es lo que ocurre realmente es fascinante. Entonces, una vez que ocurre todo esto, según Burroughs, comienza como a sentirse liberado, claro, y a decir, bueno, puedo experimentar aquello que estando en pareja heterosexual no podía hacer. Claro. Y en Queer narra todas esas experiencias, donde él, por ejemplo, cuenta que va a un bar y una cosa súper sencilla, ¿no? Va a un bar y ve a un hombre y él ya con la mirada se da cuenta que él también es un homosexual y por ahí le invita a un trago y la invitación a un trago y hablar de literatura o hablar de jazz termina con ambos en el departamento en una orgía peor que las de Bariloche que acabo de mencionar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque todas las escenas sexuales en Burroughs son muy fuertes, pero fuertes en el sentido del exceso, no de aquello que nos escandaliza, sino que no existe el sexo vainilla, como se dicen en Burroughs, ¿no? En Burroughs es todo, ponete esto y date vuelta y quiero que tirarte cera de vela mientras cantás, o sea, ese tipo de cosas. Y en Queer se ve muy interesante porque estamos hablando de algo que era entre hombres, o sea, no hay mujeres. En los 50, claro, pero aparte que no había presencia femenina, o que las mujeres eran como bastante. De hecho, Burroughs cuenta de algunas mujeres que se le acercaban a él y él no le sacaba cagando, por así decirlo, porque le gustaban los hombres. De hecho, hay una que se le acerca y ella dice, no, yo quiero a tu amigo. Y todo este tipo es un libro mucho más amable, si se quiere, que Yonki, pero sigue teniendo como esta pátina, esta línea de los excesos, ¿no? Claro. De ir diciendo, bueno, este escritor se está formando como futuro productor de textos, ¿cuáles son sus principales ejes? Bueno, por un lado tenemos la drogadicción, una fuerte adicción a la heroína que la tuvo durante muchos años, y luego la homosexualidad, que a ver, no es algo polémico, pero tenemos que entender el momento en el que estamos. Por supuesto. Por supuesto que un hombre escribiendo en 1950 que le gusta, perdón que lo diga, pero le gusta ser cogido por hombres, sí, chocaba mucho de una forma como, bueno, era demasiado especial y llamativo. Pero fueron como también esas dos cosas cimentando la personalidad de Burroughs como autor, al punto que muchos decían que su gran y larga amistad con Allen Ginsberg, el autor que ya mencioné antes, ellos fueron amigos durante casi 60 años, 50 años. Muchos decían que en realidad eran pareja, porque, bueno, cosas que dice la gente, que los veían siempre juntos, y aparte del dato un poco gracioso de que Ginsberg fallece a los casi 90 años y a los 4 o 5 meses muere Burroughs. O sea, un montón de cosas así como que le dieron este clima de no sé, de rumores, sí, que a ver, en algunos autores sí es cierto. Por ejemplo, Ginsberg sí se declaraba abiertamente homosexual. En el caso de Burroughs no, pero bueno, eso es otra historia. Estamos escuchando la voz de Franco Felice en su jardín, en sus senderos, la trilogía infernal de William Burroughs, en libros que él ha traído con sus propias manos a este mismísimo estudio. La gente se agolpa en el chat de YouTube para seguir caminando estos senderos, estos caminos que tienen una entrega más. Tiene una entrega más, exactamente, que no traje el libro en físico porque se lo presté a alguien. No presten libros, y menos si van a hablar de eso en la radio. Es una señal esta de... Es una señal a la gente que tiene libros míos, que por suerte son pocos los que siguen con vida. Digo, son pocos los que... Son pocos. Te banco. Franco devuelve siempre los libros. A un par los encontraron. Yo te debo... No importa, Esteban tiene un libro mío del 2014, pero no importa, mientras lo lea no pasa nada. Bueno, la tercera edición lo voy a tener que memorizar porque, bueno, la portada acá no la tengo, pero es un libro que se corre de este registro ficcional / crónica de lo que acabo de contarte, que fue Yonki y Queer, porque recordemos que son libros de experiencia. El tercer libro se llama Las cartas de la ayahuasca, o su título en español, como me gusta decirlo a mí, el título en inglés es The Jagged Letters, que alguna vez lo mencioné en alguna columna, pero te estoy hablando de hace mucho. Si no fue en la segunda o en la tercera columna, le hice un tratamiento muy por encima, pero con otro tema. En este caso, propiamente hablando de eso, The Jagged Letters se publica en 1953, 1954, dicen en algunos archivos, y es la continuación, podríamos decir, la secuela de lo que es Yonki. ¿Por qué? Porque Yonki termina con Burroughs avisándole por carta a sus amigos que después de estar cansado de buscar heroína en Estados Unidos y de robar opiáceos de las farmacias y de tener que arriesgar su vida para conseguir drogas, lo que va a hacer es viajar a Centroamérica y a México. Habla de México, habla de Sudamérica, creo que está en Colombia, está por Perú, está por, bueno, México, Brasil, Colombia, Perú. El camino del Inca. El camino del Inca, exactamente, porque está obsesionado con encontrar ayahuasca, que es esta droga que tiene como una fama muy, ¿cómo decirlo? Como mística, ¿no? Como la ayahuasca es como algo que... extracorporal.
Sí, yo nunca probé ayahuasca, tampoco me animo, pero dicen que la ayahuasca tiene como esta cosa de lo extrasensorial Claro. llevado a un límite y que además aquella persona que la consume como que nunca vuelve a tener la misma composición psíquica, no sé, ya ahí podemos preguntarle a un especialista, yo no lo soy, pero en este tercer libro, que es un libro epistolar, es un libro hecho de cartas, son cartas que se mandan William Burroughs, que está de viaje por Centroamérica, con Allen Ginsberg, que está en Estados Unidos. Entonces Ginsberg le pide que por favor le cuente cómo consigue la droga y qué es lo que ve. Y obviamente Burroughs le envía cartas, a lo cual son respondidas por él, y termina siendo una novela epistolar. Novela epistolar, para aquellos que no sepan, es un género que está compuesto, es una novela o un cuento que está compuesto por registros que son ajenos a la literatura, como por ejemplo, ajenos a la literatura no, pero que quizás no conforman lo que uno conoce como libro, como por ejemplo las cartas o los recortes de diarios. Bueno. Una novela muy conocida, y acá me estoy corriendo totalmente un poco de tema, una novela muy conocida que es casi toda epistolar es Carrie, de Stephen King, que si bien tiene una narrativa en presente, está compuesta por recortes de diarios, que uno va entendiendo la historia, va sabiendo lo que pasó porque lee recortes de diarios. Entonces son recortes de diarios que dialogan entre sí en diferentes etapas. La primera novela de King, Carrie, habla así, y bueno, nos volvemos al presente. Las cartas del Yagué, ya desde el nombre uno se da cuenta, también es una novela epistolar desde cartas. Y es muy interesante porque William Burroughs viaja a Centroamérica y lo que comienza como un viaje en busca de la ayahuasca termina siendo, nada, una parafernalia total de excesos, donde también obviamente incluye relaciones homosexuales, violencia, coleccionismo de armas y la mayor cantidad de cosas que uno podría esperar de un personaje tan estrafalario como Burroughs, que digo estrafalario en todo sentido porque era un hombre de los excesos, y es muy interesante y es una pregunta que se hace la ciencia hoy en día, cómo un hombre con una vida tan agitada, tan despelotada y tan tóxica vivió casi 90 años. Realmente es como el fenómeno de Ozzy Osbourne, ¿viste? Que son personas que decís, la ciencia no explica cómo siguen con vida. Burroughs murió como a cerca de los 80 y algo, y bueno, todas estas experiencias que va relatando, sobre todo en las cartas del Yagué y en Yonki, que son como las más peligrosas quizás, porque a ver, creo yo que ser homosexual no es peligroso, ni siquiera en los 50, por lo menos la práctica. Me parece que en Yonki, en las cartas del Yagué, está como mucho más contado desde otro lado, ¿no? Totalmente. Como el hombre que se lanza a la aventura, como el hombre que lo quiere documentar y que sabe que hay un grupo de gente que piensa igual que él, que lo está esperando, porque por algo cuentan estas cartas que se las manda a Ginsberg, y a su vez también le cuenta, no sé, le manda cartas a Gregory Corso, no están en el libro pero están documentadas, se pueden encontrar en internet las cartas que le mandaba Burroughs a Gregory Corso o al mismo Carl Salomon, recordemos el editor de Yonki, contándole lo que vivía en Sudamérica, que para él también, para un hombre venir a Sudamérica en los 50, que a ver, no es que era una novedad, pero un hombre yo me imagino lo que es la cabeza de William Burroughs en los 50 en América, o sea, no estuvo muy lejos de Argentina. Potenciado. Realmente potenciado, y aparte con una serie de estímulos que nada, que él no los conocía, porque insisto, él venía de la heroína y de los opiáceos. Bueno, llega acá a buscar yagué, a buscar marihuana del Amazonas, y era interesante. Yo creo que todo esto conforma un poco la gran literatura de Burroughs. La trilogía infernal de William Burroughs, Yonki, Queer y las cartas de la ayahuasca, Exacto. en la voz de Franco Felice, que por supuesto Que está un poco dolida, así que les pido no se perdón. notó, No se notó, bueno. No, muy bien. Incluso no, tiene resto para un... Sí, por después de supuesto, fragmento. por supuesto. No sé, mientras esté en pie, seguimos. Sí, está perfecto. Vamos para, en esta conclusión, en esta función de clausura, hay un fragmento de Yonki. Hay un fragmento de Yonki que realmente encontrar un fragmento en todos estos libros era muy difícil, pero yo creo que quizás el que más sintetiza un poco lo que es el infierno de la vida de Burroughs y lo que el infierno en el sentido figurado, ¿no? Él no se siente mal, pero como el infierno que él trata de contar para la intensidad, está en en el primer episodio de Yonki, y creo que como que sintetiza un poco lo que podría ser su experiencia en ese momento. Es un párrafo muy cortito que dice: la droga es una ecuación celular que enseña a quien la usa hechos de validez general. Yo he aprendido muchísimo gracias a su uso. He visto medir la vida por las gotas de solución de morfina que hay en un cuentagotas. He experimentado la angustiosa privación que provoca el síndrome de la abstinencia y el placer del alivio cuando las células sedientas de droga beben de la aguja. Quizás todo placer sea un alivio. He aprendido el estoicismo celular que la droga enseña a quien la usa. He visto una celda llena de yonkis enfermos, silenciosos e inmóviles, arrastrándose en aislada miseria. Sabían que era inútil quejarse o moverse. Sabían que en el fondo nadie puede ayudar a nadie. Nadie tiene una clave o un secreto que pueda comunicar a los demás. Eso no existe. He aprendido la ecuación de la droga. La droga no es, como el alcohol o la hierba, un medio para incrementar el disfrute de la vida. La droga no proporciona alegría ni bienestar. Es una manera de vivir. Este es el primer cierre del párrafo... El párrafo que cierra, el primer capítulo de Yonki, donde él, un poco en la introducción, le avisa al lector qué es lo que va a ver, y que, bueno, justamente algo que muchos años después dijo Hunter Thompson en Miedo y Asco en Las Vegas, que fue:
yo no busco hacer una apología, solamente estoy diciendo que sin todo esto yo no podría haber escrito sin las drogas, sin el alcohol, sin la violencia, sin la locura. Un poco como que Barrows se le adelanta un par de años y dice, le aclaro que lo que usted está por leer... Disclaimer, no condena lo que digo, pero trata de ser sincero. Y eso creo que es una de las grandes claves, no solo de Yonki y de Queer, sino de toda la literatura de Barrows en clave real. Aclarar que lo que él va a contar no lo está defendiendo, pero que tampoco lo va a cambiar. Entonces, creo que todas estas cosas conforman la noción de escritor que tenemos de Barrows. Y como te decía antes, en este caso, en el caso de William, tenemos a la drogadicción, tenemos a la homosexualidad desenfrenada y tenemos, bueno, otras obsesiones que tuvo a lo largo de su vida, pero como por ejemplo la electrónica o no sé, los insectos. Realmente es muy interesante y muy tierno incluso. Tenía un fetiche con los megáfonos también. Barrows tenía como una suerte de atracción especial contra los objetos que proporcionaban sonidos amplificados. Sí. Eso es cierto. Y los cables, y realmente era un tipo que coleccionaba mucho, bueno, las armas. El caso más llamativo de su vida antes de la literatura fue haber matado a su esposa de un disparo. Pero realmente era un hombre con muchas obsesiones. Para aquel que le interese, el año pasado se editó, yo la compré apenas salió, por suerte. Digo por suerte porque ahora creo que vale el triple. Salieron las últimas palabras de William Burroughs, que es un libro bastante grande, que son los diarios de él los últimos 2 años de su vida. Lo editó un argentino, Luis Chitarroni. O sea, Luis Chitarroni hizo la edición de las notas de los diarios. Se llama Últimas Palabras, son 1996 y 1997 contados por Burroughs, pero y aparte con entradas muy directas en cuanto a la agenda. Era como fecha y hora, hoy hice tal cosa, hoy hice tal otra. Un día se levanta y dice, hoy me levanté con ganas de morir, no quiero hacer nada. Y al otro día por ahí cuenta que, no sé, adoptó un gato, cosas así. Y es muy conmovedor ver la figura de un hombre con una identidad tan arterial y una identidad tan pesada, diciéndolo rápido y fácil, ver cómo se conmovía recordando a sus amigos, recordando a su esposa, que había muerto hace 50 años, y recordando un montón de cuestiones que tenían que ver más que nada con el estilo de vida que él tenía. Entonces, por ahí ver un hombre de 70, 80, de casi 80 años, en el ocaso de su vida, rememorando todo lo que había ocurrido, y nada menos que William Burroughs, no una persona, un jubilado tranquilo, no, William Burroughs, que hubo drogas, sexo, armas, bueno, genera una extraña sensibilidad, por lo menos a mí. Últimas Palabras, este también lo recomiendo. Franco, formidable columna de la trilogía infernal de William Burroughs. La podemos llamar así, ¿no? Firmamos. Firmamos. Tiki. Gracias por... perdón, estaba tomando té. Tomete. Sí. Gracias por otra formidable columna de Jardín de Franco. No, por favor, gracias a ustedes. Y quería avisar que recordemos lo que habíamos hecho, no el desafío, sino la idea de hacer las columnas de octubre. ¿Recordás el terror? Sí. Bueno, estaba pensando con Esteban que, si bien acá nos corremos de Barrows y de la droga y de esas cosas, pero no del infierno, ojo. Con Esteban siempre hablamos de que mis columnas suelen tener ese condimento un poco pesado, medio oscuro, medio esa cosa terrorífica. Entonces en el buen sentido y a veces para bien, en el mal sentido, para mostrar otras cosas. Así que pensamos que durante el mes de octubre hacer todo especial de cosas de terror, literatura de terror, cine de terror. Con Esteban tuve que discutir un poco, pero me parece que los 4 programas que se vienen son para valientes. ¿Venimos disfrazados? Yo no me animo a ni disfrazado. No, yo le quiero dar un matiz serio a todo esto. Yo y las topper y careta Frankenstein. Claro, disfrazado de calavera. No, exactamente. Pero bueno, octubre es un mes interesante para hablar de todo eso. Ya sea en literatura o en cine, tenemos hartos ejemplos. Y quizás elegir alguno de mis favoritos, ¿no? Como para darles otra mirada. También pensaba en eso, porque decía, hay muchísimas cosas. El otro día revisando el archivo del programa, suena como a productor, ¿no? Diciendo, bueno, de esto ya hemos hablado. Hay 2 años de eso. Totalmente. Dije, bueno, de esto ya hemos hablado, pero quizás si le damos una vuelta de tuerca interesante, o de algo que quizás no hemos tocado, pero que se presta para hablar en octubre, serán bienvenidos. Mes del terror con Franco Felice. Está bueno. Vamos a buscar alguna con el diseñador, algún diseño piola para auspiciarlo. Una calavera, ¿viste? Una calavera esas de memes que hay ahora, ¿viste? Las spooky, las calacas chidas, ¿viste? Claro. Jefa, me caí, ¿viste? Claro. Gracias por haber estado. No, por favor, a vos y a ustedes, y gracias por las preguntas y los comentarios que yo juego para ustedes, como digo siempre.